Por eso ya estamos con Ricardo Couchot, que es asesor bursátil de Legio de Hermanos, para conocer un poco cómo es la situación, qué es lo que está ocurriendo con el dólar y la economía argentina. Bienvenido. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el dólar blue hoy en 220, incluso llegó a 224, si mal no recuerdo. Estamos viendo una escalada muy importante del dólar y esto implica obviamente una devaluación del peso argentino. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué ocurre todo esto? Sí, exactamente. En el día de hoy se vio una suba del dólar paralelo, ¿sí? El dólar blue, se vio reflejado en todas las páginas, en todos los portales de noticias. Esto viene un poco detrás de una suba de los dólares alternativos, pero en blanco, como el dólar MEP y el contado con liquidación. El dólar MEP la semana pasada tuvo un salto muy importante, se estaba negociando en torno a los 207, 208, cerca del dólar blue, ¿sí? Estamos hablando ahí de un dólar similar al solidario, al que uno puede acceder con el límite de $200 por mes, con los impuestos incluidos, ¿sí? Parecía bastante lógico ese valor, ¿sí? Pero la semana pasada, después de una serie de movimientos, hubo una suba muy fuerte que llevó el dólar MEP a negociarse entre ayer y hoy ya a valores de 230 pesos, el dólar contado con liquidación a valores de 239, y estos últimos 2 días se acopló a la suba el dólar blue. ¿Y esto ¿sí? por qué se produce? Bueno, hubo una serie de movimientos la semana pasada. Inicialmente, según algunos trascendidos al menos, comenzó con rescates de fondos comunes, ¿sí? Hay fondos comunes de inversión denominados SER, que tienen adentro instrumentos atados a la inflación. Aparentemente hubo un rescate, en principio, de una entidad pública de fondos del Banco Nación, ¿sí? Y eso fue mal interpretado por el mercado, que lo vio como una señal negativa y empezó una especie de efecto contagio. Este efecto contagio se fueron habiendo más rescates en toda la industria de fondos, ¿sí? Entre fines de mayo y estos días, el 13 de junio, sí. Se estima que hubo un rescate por unos 157.000 millones de pesos, ¿sí? Esos pesos, una vez rescatados, buscan un destino y es muy evidente que en este caso el destino buscado fue el dólar. Se resguardaron en el dólar. Exactamente. Esto se hablaba mucho que el dato de inflación de hoy también estaba pivoteando en la suba tanto del dólar blue como en el resto de las monedas. ¿Realmente fue así en la jornada de hoy tras conocerse el 5.1%? Es posible que haya habido un poco de eso, ¿sí? Más allá del dato que se conoció a las 4 de la tarde, a las 16, el mercado de cambio ya venía operando. De hecho, el dólar MEP cierra la mayoría de las operaciones a las 16 y ya venía con fuerte presión compradora del dólar, ¿sí? Así que uno entiende que ese dato de inflación puede más bien implicar una cierta tranquilidad en el sentido de que pueda implicar más demanda de instrumentos SER, ¿sí? Y que el dinero de alguna manera vuelva a los instrumentos atados a la inflación, ¿sí? De todos modos es una especie de círculo, ¿sí? La gente o las instituciones buscan invertir en instrumentos atados a la inflación por los datos que estábamos viendo recién. Claro. ¿Sí? O sea que hubo una suerte de pánico y a partir de allí este corrimiento. Pero ¿cómo va a afectar a la economía? Porque cada vez que hablamos del dólar blue o las otras cotizaciones de dólar, si bien suben y bajan, después impactan en la economía y luego no vuelven a descender. ¿Se entiende que va a impactar esta suba o es nada más que momentáneo y se va a ir acomodando en las próximas horas? Sí, en realidad impacta mucho en lo que es expectativas, ¿sí? En lo que es fijación de algunos precios. Si bien los precios en la economía se rigen por el dólar mayorista, el dólar oficial, que viene aumentando el ritmo del 48-49% anual, ¿sí? Mucho más estable, digamos. Hay ciertos formadores de precio que evidentemente toman como referencia los movimientos de los dólares alternativos. Entonces, esto puede implicar más expectativa de devaluación y de suba de precios a futuro. Más allá de eso, tenemos que tener claro que este valor de dólar, o cercano, lo vimos en enero. Y de enero hasta acá había habido una baja pronunciada, ¿sí? Entonces, a veces se producen en el mercado estas especies de mini corridas, ¿sí? No necesariamente implica que se vaya a mantener en el tiempo. Por último, se está hablando de que hay un desfasaje en realidad en el valor real del dólar en relación al peso argentino y que en algún momento eso va a haber que adecuarlo, va a haber que normalizarlo y se habla de un paso paulatino y sin, digamos, demasiados movimientos bruscos, o también otros hablan de que hacerlo rápidamente y casi quirúrgicamente. ¿De esto se sabe algo? ¿Se conoce algo? ¿Realmente es así?
hay que readecuar el valor del precio dólar al peso argentino con todo lo que esto implica en la economía? Es una pregunta con respuesta muy difícil. Dentro del marco del acuerdo del Fondo Monetario se incluye un aumento en el ritmo de devaluación del peso, ¿sí? Tratar de emparejar todas las variables, suba de precios, con la suba del dólar, que es un precio más en la economía. En el caso de la economía argentina es un precio muy importante. ¿Sí? Entonces la idea es que vaya de manera pareja, ¿sí? Sin lugar a dudas el dólar mayorista en algún momento va a alcanzar estos valores de dólar. En la historia argentina indica que la corrección es de abajo hacia arriba, es decir, el valor más barato, que es el dólar mayorista, termina alcanzando a los valores alternativos. El tema es saber en qué periodo de tiempo. Es muy difícil hacer una devaluación fuerte, eso implica claramente muchos perjuicios en lo social y también mayores aumentos de precio. Entonces yo creo que el camino elegido y el que se va a seguir manteniendo es el de la suba paulatina del dólar mayorista. Bien, esperemos entonces que en las próximas horas o próximos días el dólar baje, bueno, de alguna manera llevar un poco más de tranquilidad, luego también de conocer estos datos de la inflación que generan mucha preocupación en la sociedad, obviamente en una época de economía bastante difícil. Ricardo Coutot, analista bursátil de Lego Hermanos, muchas gracias por haber estado aquí. A ustedes. Muy amable.